no lo habíamos podido terminar de explicar, lo teníamos por aquí. Un segundo, que lo buscamos. Un segundo. Mm, perdón, ¿eh? Lo, Sí, 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 ahí lo voy a buscar. Dame un segundito. sí, ah, Sí, yo acá preparé un par de imágenes para que se vea un poquito mejor, porque la imagen que teníamos la otra vez no estaba tan claro. Los trippers, ¿qué son? Son unos dispositivos móviles o fijos en algunos casos, pero por lo general son móviles que están montados sobre una cinta transportadora. De hecho, es como si estuviera montado por debajo de la cinta transportadora. Fíjense acá en la imagen que tienen aquí, eh, si pueden verlo. En este caso estamos viendo que, a ver si esto escribe, no, vamos a cambiar un segundo, por favor. Ahí estamos, ahí está, perfecto. Bueno, aquí tenemos, esto es un tripper, es un dispositivo móvil, como dijimos, que está por debajo de la cinta transportadora. Su función, ¿cuál es? Es la de desviar o distribuir el flujo de material eh, y lo desvía hacia un lado o hacia ambos lados de la cinta transportadora. ¿Qué quiero decir con esto? Si observamos aquí, esta es la cinta transportadora. El material va a venir siendo transportado en este sentido, ¿sí? Sobre la cinta transportadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? El material a granel va a estar subiendo por la cinta transportadora y va a caer en esta tolva. Y esta tolva, que tiene un brazo hacia un lado y hacia el otro, va a hacer caer el material para un lado o para el otro lado, que, bueno, acá no lo vemos, pero para un lado y para el otro de la cinta transportadora. ¿Con qué objetivo? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor en otra imagen. Con el objetivo es la de apilar el material a granel sobre la superficie. O sea, esto va a caer seguramente, ¿sí? En esta dirección. Ahora lo vamos a ver mejor en otra imagen. Si me dan un minuto, veámoslo aquí. Eh, ven que acá puede caer sobre otra cinta transportadora que puede estar teniendo otro objetivo o puede apilarlo, como ya vamos a verlo más adelante. Fíjense esto, acá está muy claro. Fíjense, aquí tenemos una cinta transportadora que está trayendo el material a granel en esta dirección. Cae sobre esta tolva y esta tolva va a llenar o va a darle, va a depositar el material sobre esta cinta transportadora que vemos aquí. No sé si lo ven acá, ¿sí? Esta otra cinta transportadora que vemos aquí. Esta cinta transportadora va a estar llevando el material a lo largo de este predio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Fíjense, acá se ve muy bien. Básicamente, esto es un tripper. Entonces, el material que había sido depositado sobre esta cinta transportadora va a subir acá, va a subir, se produce esa elevación, ¿para qué? Con el objetivo de qué? De desviarlo hacia un costado. ¿Y por qué lo quiero desviar a un costado? Porque este tripper va a estar recorriendo a lo largo de este depósito a cielo abierto de material a granel y lo va a ir apilando. Fíjense que se genera un apilamiento del material sobre el terreno. Queda claro, ¿no? bueno, como dijo José, en este caso se trata de un tripper móvil, tiene mando motriz que acciona las ruedas por las que se va a desplazar el tripper a lo largo de la estructura de la cinta transportadora. Eh, el objetivo en realidad es servir como una descarga. Si se trata de un fijo, como había mostrado José en una filmina anterior,
La intención sería justamente que la descarga sea por dos posibles compuertas, según cómo se accione, y podría ser simplemente como si fueran, piensen al Tripper como cuya salida tiene dos tolvas de descarga, por así decirlo, en la que se podría hacer justamente el almacenamiento por un costado, por el otro de la cinta, o como mostró José en una imagen, esa descarga en realidad sea como una comunicación hacia otra cinta transportadora. En Claro, este en este caso, caso, perdón, en este te caso digo, la tolva al que hace referencia Federico está acá, sería este, la tolva es esta. Y fíjense cómo el material va cayendo sobre el terreno, sobre el piso, sobre el lugar de almacenamiento, y se va realizando el apilamiento a lo largo de todo este predio, ¿sí? claro, En la este posibilidad de un caso, móvil es justamente que esa descarga se pueda hacer en cualquier tramo. Si es un fijo, obviamente será donde está colocado el tripper, que generalmente cuando es un fijo suele realizarse sobre el final, sobre el extremo que claro, corresponde al... estaríamos en este extremo y sería una cinta transportadora con un tripper dedicado exclusivamente para depositar el material en ese único lugar. Bueno, Este tripper móvil también lo vamos a ver, inclusive José había mostrado una máquina bastante pesada, que es lo que vamos después a mencionar en esta clase, que son después aparecen los stackers, apiladores o reclaimers, recuperadores, que bueno, parte de todo ese equipo está este tripper que permite ese desvío, esa elevación de la carga. bueno, entonces, ¿qué tipo de trippers tenemos? Tenemos los tipos fijo, como decía Federico hace un rato, que en ese caso está montado en una posición fija y permanente, es decir, que dirige el flujo en en un solo punto y en un punto fijo, ¿sí? Están los trippers manuales, como el que estamos mostrando aquí, que puede moverse a lo largo de la cinta, pero debe accionarse en algunos casos en forma automática o motorizada y en otros casos en forma manual. O sea, existen los de los dos tipos. Obviamente, este tipo que estamos viendo acá es un tipo móvil motorizado. En los casos de tipo móvil motorizado se mueven automáticamente a lo largo de la estructura y están en general, o sea, por supuesto están controlados a distancia o por algún sistema de programación, por lo cual tiene algún sistema de algún equipo PLC a bordo. Eh, y esto es muy común en minería, porque es normal que esto tenga que ser manejado a distancia. En este caso, en esta figura, estamos viendo una con simple descarga, que es decir, que descarga hacia un lado. Puede suceder que tenga una doble descarga, o sea, podría tener una descarga del otro lado también de la cinta transportadora. A ver, ¿qué componentes típicos tiene? Son estructuras metálicas con ruedas, eh, si es móvil, o sobre rieles si están fijos. Cuentan con sistemas de poleas desviadoras o tambores adicionales, ¿sí? Que producen el desvío del material en la tolva. Eh, Tienen un mando motriz, un motor eléctrico o puede ser hidráulico también o neumático, sobre todo en los modelos automáticos. Y como dije antes, cuenta con un sistema PLC, un sistema de control. Estos sistemas PLC cuentan con sensores. Estos sensores implican tener, cuando hablamos de sensores, implica tener sensores de posición, sensores de fin de carrera. Eh, Hay distintos elementos. Imagínense que estos son equipos de un alto costo, por lo tanto, deben tener distintas formas de sensar eh, el movimiento, hasta dónde pueden llegar, si deben tener generalmente cuenta con un sistema SCADA, no sé si conocen lo que son los sistemas SCADA. ¿Alguna vez escucharon, vieron algún sistema SCADA? ¿Alguno trabaja con estos sistemas? Por lo menos yo no.
Son los Bueno, los sistemas sistemas, que monitorean a tiempo real algún justamente sistema de transporte. claro, los sistemas de escala se utilizan en muchos casos, en muchas aplicaciones, y cuentan con sensores, y esos sensores uno los setea de tal modo que de acuerdo a la información que uno quiere recabar. Es decir, pueden ser sensores de temperatura, pueden ser sensores de fin de carrera, pueden ser sensores de obstrucción o sensores de tamaño, sensores de distintos tipos. Puede ser sensores de peso, por ejemplo, si yo estoy sobrecargando una unidad, me puede indicar que estoy sobrepasando el peso, por lo tanto me genera una alarma. Puede ser sensores de distintos tipos de fallas. Puedo sensar el mando motriz. ¿Por qué? Porque todo esto son sistemas que están a distancia. Yo no puedo, a cualquier elemento que dañe, cualquier falla que suceda, me tiene que informar el equipo para poder hacer el mantenimiento correcto. ¿Sí? Así que, se me fue un momento, puede fallar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ventajas tiene este sistema? Son bastante flexibles en la descarga del material, ¿sí? Optimizan el espacio de almacenamiento, porque el almacenamiento se va haciendo bien distribuido a lo largo de la zona de almacenamiento. Bueno, nos ayuda a reducir tiempos de operación y costos logísticos, porque si yo tuviera que distribuir los materiales o apilarlos a través de algún sistema no sé, móvil, no se me ocurre, a ver, una pala mecánica o algo así, si tuviera que usar algo de eso con personal a bordo y demás cuestiones, seguramente el costo será distinto, ¿no? Pero esto justamente está diseñado para poder optimizar tiempo y costos. Eh, Aplicaciones típicas, ¿qué aplicaciones? Sí, como vemos acá, minería, para distribuir minerales sobre los que se llama el stockpiles, o sea, esa línea de almacenamiento. Se utiliza mucho en canteras, también en almacenamiento de granos o fertilizantes. En los silos también se pueden utilizar esto en la industria, en plantas industriales con silos múltiples. Eh, También se utilizan en sistemas portuarios para cargas y descargas. Bueno, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas sobre este tema? Creo que como ilustrativo y como información eh, tenemos el concepto. Muy bien. Pasamos a un segundito, que volvemos a la anterior. Acá estoy. Tengo que llegar al punto donde habíamos dejado. Acá estamos. Muy bien. Transportadores. Continuábamos con transportadores a cadena. Estos transportadores, como lo ven ahí, eh, un segundito que voy a ampliar la imagen, también llamados, estos transportadores a cadena, también llamados redlers, o sea, en la jerga se los suele nombrar como redlers. Eh, redlers eh, son equipos utilizados para mover materiales también a granel, ¿sí? Y la gran ventaja que tiene es que pueden mover estos materiales en forma tanto horizontal como en algunos casos vertical, aunque normalmente la inclinación máxima por lo general es de unos 45 grados, ¿sí? Es decir, que manejan estos materiales en forma inclinada y utilizan cadenas con accesorios. Estas cadenas
que podemos, a ver si agrandamos la imagen, vemos acá, estas cadenas cuentan con accesorios, que son estos accesorios, que son una suerte de paletas o arrastradores que empujan el material dentro de una carcasa cerrada. Esa carcasa cerrada es lo que vemos aquí. ¿Mm? Es decir que eh, al ser carcasas cerradas, una de las ventajas que tiene es que se pierde poco material o se produce, se protege mejor el material que va a estar transitando ese trayecto, ¿sí? Se utiliza mucho en la agricultura, en la agroindustria, en el transporte de alimentos, en las cementeras, minerías, bueno, muchos otros usos, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurra. Eh, Como vemos, es un sistema de transporte mecánico cerrado, donde el material se va arrastrando a lo largo de un canal, mediante esto que decíamos, mediante estas cadenas que tienen estas paletas o arrastradores. Ustedes se pueden imaginar el, los equipos. Yo lo que no quiero es volver a repetir lo que ustedes ya tienen en el texto, ustedes eso lo pueden leer. Vamos a ir nombrando algunas características principales, ¿no? Que cuenta con, como dijimos, con cadenas que transmiten la fuerza y arrastran el material, cuentan con paletas arrastradores, que son esos accesorios que están unidos a la cadena y que empujan el material. Su característica principal es que va circulando a través de un canal cerrado, esa carcasa, que guía el material. ¿Y qué es su gran ventaja? Es que evita fugas y evita contaminaciones del material. Cuenta con piñones o engranajes que mueven la cadena y rodillos tensores, porque la cadena se tiene que mantener a una cierta tensión. Que esos rodillos tensores mantienen la tensión y la alineación de la cadena. A ver si los vemos aquí. Acá tenemos un esquema, Bueno, los fíjense, esquemas que ven ahí, fíjense, lo celeste o lo coloreado representaría la vena fluida, la parte claro, de la carga de granel que cómo se va desplazando. La parte blanca sería el mecanismo propiamente dicho sin fin con el mando motriz y las ruedas dentadas que hacen girar eh, a la cadena del mando motriz y mando tensor. Y fíjense una particularidad, una pequeña diferencia respecto a las cintas transportadoras, donde la carga iba por la parte superior. En este caso, la carga cae hacia la parte inferior. La parte inferior de la cadena es la que hace el arrastre de la carga y la superior ahí es está. la de retorno. Sería al revés de lo que pasa con una cinta transportadora. Claro, en realidad la carga la estás haciendo sobre esta tolva, ¿sí? En este caso, Fíjense cómo la vena fluida, la parte celeste, va por la parte de lo que sea inferior del transportador. que es esta zona. Bueno, simple. Cuenta con motorreductores, que son los que aportan la potencia y la velocidad adecuada. Hablamos de rodillos tensores y, bueno, las tolvas de carga y descarga, que permiten la entrada y salida del material. No mucho más que eso. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, acá tenemos las roscas transportadoras. Perdón, lo que quería comentarles un poco de la parte de las características típicas de estos equipos, de los Redlers, son que manejan desde aproximadamente unas 1000 toneladas que podrían ser más en aplicaciones específicas. Esto es la capacidad de transporte entre 10 y 1000 toneladas por hora. La velocidad de transmisión, la velocidad de movimiento de la cadena va entre aproximadamente 0,1 a 0,6 metros por segundo. Es una velocidad baja justamente para evitar desgastes y formación de polvos en el movimiento del material.
Hay que tener en cuenta que estos equipos no manejan grandes distancias, grandes longitudes. Eh, Dimensiones típicas son de unos 60 metros o un poco más cuando están en horizontal. Manejan una inclinación máxima entre 15 a 20 grados, en algunos casos, dependiendo de la forma constructiva, puede llegar hasta los 90 grados. Creo que como ven Eh, en la imagen superior, claro, depende del accesorio, depende del empujador, el empujador, según sí, si se puede hacer una especie de caja cerrada, como pasaba con el transportador tubular, con el formato del accesorio empujador, podría ampliarse el ángulo de inclinación. correcto. Y potencias típicas, esto como para tener idea nada más de potencia, porque todas estas cuestiones que estamos diciendo depende mucho del diseño y de la ingeniería que se aplique, pero lo que es típico, lo que uno puede encontrar en el mercado son potencias de 1 a 30 kilowatts según la longitud y la carga y el material que se va a utilizar, ¿no? Y normalmente esto se utiliza mucho para granos, harinas, pellets, cemento, fertilizantes, escorias, bueno, etcétera. Todo lo que sea eh, a granel, básicamente. Eh, bueno, ahora sí, vamos a ver, a describir un poco lo que son las roscas transportadoras, que son las roscas transportadoras, que también se llaman transportadores de tornillos sin fin. eh, Son muy utilizados para el movimiento también de materiales a granel. Y como ven ahí en la imagen, se utiliza un tornillo helicoidal giratorio, y este tornillo que puede tener eje en algunos, que puede tener un eje y en algunos casos van sin eje, están justamente ahí como lo ven en la figura, eh, digamos, va en una suerte, ¿cómo decirlo? Un canal, está alojado en un tubo o canal, ¿sí? Eh, y por supuesto cerrado. Y esto es una de las cuestiones que tiene este tipo de mecanismo, ¿no? Al estar cerrado, son muy utilizados para la industria alimenticia, porque eh, al estar cerrado evita la contaminación del producto que va a circular a través de este sistema de transporte. Son tornillos sin fin que empuja, o sea, en el momento que gira, empuja el material, que en algunos casos, además de utilizarlo para transportar, también se utiliza para dosificar y para mezclar elementos en el proceso de transporte. Tranquilamente pueden trabajar en posición horizontal, en forma inclinada o en forma vertical. Todo siempre hablando según el tipo de diseño que tenga, ¿no? El diseño lo diferencia sobre todo la carcasa que encierra al helicoide, a la rosca transportadora. Bueno, sobre ese helicoide es donde circula la carga, pero en el esquema fíjense que el componente es una carcasa U, que es el formato más típico, hace que el material, que en realidad es simplemente un cerramiento, junto con la tapa ciega superior, un cerramiento del helicoide que le permite al equipo un transporte horizontal o una inclinación no más allá del ángulo de inclinación de los equipos, que el ángulo de inclinación recomendado que habíamos mencionado en la clase previa. Pero si esa carcasa en realidad se la modifica por una forma, por un anillo cerrado, por así decirlo, en vez de ser una U tapada con una chapa plana, que sea todo un círculo, una sección circular, eso le da mayor cerramiento, y lo que permite es que evita o minimiza la caída de la carga, permitiendo que con una caja de tipo anillo cerrado se pueda hacer en un transporte
con mayor inclinación, incluso, como dijo José en su momento, vertical. Pero la Claro, diferencia entre un formato horizontal o vertical, perdón, la diferencia entre un transporte horizontal o vertical lo da el formato de cómo encierro ese helicoide. claro, por eso hablábamos de acuerdo al tipo de diseño, va a ser la utilización de este sistema de movimiento de material. Tengan en cuenta que estos sistemas no trasladan el material a grandes distancias, más bien a cortas distancias. Algunas características típicas o técnicas de este tipo de equipos son por ejemplo, el diámetro del tornillo están entre los 100 y los 800 milímetros. Pueden ser mayores en aplicaciones industriales pesadas, dependiendo de su diseño siempre, ¿no? Típicamente, la capacidad de transporte de estos equipos van entre los 1 tonelada hora a 500 toneladas hora, según diámetro, por supuesto, según velocidad y tipo de material. El tornillo, la velocidad de rotación del tornillo típicamente va entre los 20 o los 120 revoluciones por minuto. Y como decíamos hace un ratito, en cuanto a la inclinación, lo habitual, y para este diseño que vemos acá en la imagen, como decía Federico, donde tenemos una simple tapa, donde el canal no es totalmente cerrado, que si fuese totalmente cerrado podría lograrse una mayor inclinación, pero típicamente este tipo de diseño la inclinación máxima está alrededor de los 45 grados, hasta 45 grados, es decir que para mayor inclinación requiere una, una reducción de la velocidad típica que utiliza y diseños de paletas específicos. Por ejemplo, el hecho que no tenga ejes, sobre todo si estamos utilizando materiales que son pegajosos, tipo elementos que podrían empastarse, por ejemplo, ¿sí? Eh, en función de esto, el material a transportar pueden ser polvos, granos, harinas, cal, cemento, pellets, cenizas, lodo, etcétera. Bueno, sirve para básicamente todo. Pero principalmente, en muchos casos en la industria alimenticia es muy, muy utilizado este tipo de transportador. Como Eh, dijo José, son transportadores que generalmente son de no una gran longitud, por ejemplo, no sé, no suelen superar los 100 metros porque, bueno, la función principal no deja de ser la misma que una cinta transportadora, pero este equipo y el Redler que habíamos mencionado previamente resultan más económicos para menores trayectos respecto a una cinta transportadora. Correcto. Eh, Están construidos habitualmente en acero al carbono, aceros inoxidables, eh, hay un tipo de acero antidesgaste porque tiene mucho rozamiento en este sistema, roza mucho justamente con el sistema que lo contiene. Por lo tanto, el tipo de material que tiene que utilizar tiene que tratar de evitar esos desgastes. Potencia aproximada de los motores, 0,5 a 30 kilowatts. Se los doy como información, simplemente como para tener una idea. Y longitudes típicas, como decía Federico hace un rato, 30 metros a 100 metros como máximo. Bueno, ¿alguna consulta? Vamos a ver los apiladores o stackers. Estos apiladores, o stackers en inglés, son equipos mecanizados, utilizados para distribuir y apilar materiales a granel. Podríamos decir que cumplen con una función similar a las cintas transportadoras con tripper, que también eh, realizan esta distribución y apilamiento de materiales a granel, formando pilas organizadas sobre patios de almacenamiento, como habíamos visto en la imagen anterior. Fíjense acá lo tenemos. Esto es un típico apilador
Su función básicamente es la de automatizar también el proceso de apilado. Y una de las funciones básicas, por supuesto, es la optimizar el espacio y la eficiencia en la logística del, del almacenamiento de materiales a granel. ¿Qué tipos de apiladores tenemos? Tenemos los que son pivotantes o también llamados radial. Eh, Estos pivotantes, ¿qué es lo que hacen? Básicamente están en una posición fija con su brazo, que es, básicamente es una cinta transportadora, y que va a estar pivotando en una zona y va a estar armando pilas o apilando los materiales alrededor de la zona en la que está pivotando. No me deja borrar. Ahora sí. Ahí vamos. La tecnología funciona, a veces sí, a veces no. Uno no lo usa bien, capaz. Bueno, hablamos de los que son radiales o pivotantes. Están los que funcionan sobre rieles también. Se desplaza sobre rieles paralelos al transportador. eh, Ideal para pilas longitudinales, o sea que tiene una función similar a los trippers. Estos se utilizan muchos en los puertos, por ejemplo. Existen los que son del tipo telescópico. Obviamente el brazo se extiende o se retrae para ajustar el alcance de la descarga, ¿sí? Es decir, que este brazo que vemos aquí puede ser telescópico. Eh, bueno, también hay un tipo de apilador que cuenta con una combinación de tripper, ¿no? O sea, se lo llaman tripper stacker. Es decir, que el apilador además cuenta con un tripper en su extremo. Acá no conseguí una imagen, pero bueno, por ahí lo podemos poner en algún momento en compartir con ustedes alguna imagen similar a eso. O sea que combina un tripper sobre cinta con descarga ajustable y movimiento a lo largo de la cinta transportadora que porta esto. Y en contrapartida, a los stackers tenemos los reclaimers, que lo ven acá. Esto es básicamente un reclaimer. Este monstruo que vemos aquí, básicamente está compuesto por una rueda, esta rueda, con cangilones. ¿Eh? Estos cangilones, ¿qué es lo que hacen? Al girar esta rueda, esto hace un giro de este tipo, ¿qué es lo que toma? Levanta el material con los cangilones, es como a cucharadas, los levanta y lo deposita acá del otro lado donde hay una cinta transportadora que es el que recupera el material. Es decir, que hace el proceso inverso, está haciendo el proceso inverso respecto de los apiladores y respecto de los trippers, ¿sí? Pues básicamente esa es su función. Sí, se podría decir que Eh, la diferencia principal entre el reclaimer y el stacker es propiamente el cangilón que se le coloca en el extremo de la báscula de claro, este brazo. Eh, Tripper claro. como elemento puede haber dentro del reclaimer o del apilador justamente para permitir ese desvío de la carga para llevarla en el caso del apilador, para tomarla y la cinta transportadora principal, por así decirlo, la de la planta o la, en el caso, como dice acá, son elementos además de minería, por ejemplo, se puede trabajar con minerales de hierro. Ujú, Piensa en una cinta transportadora que transporta justamente el mineral de hierro para hacerlo, para llevarlo al horno o para hacer la materia prima del acero, para hacer el colado o otro procedimiento, otro proceso. Bueno, el mm, apilador lo que hace es, bueno, de la cinta transportadora que recibe o que le llega ese mineral de hierro,
como dijo José, la desviamos con un tripper y ese tripper deposita esa carga a la báscula, como dijo José, que no es más que una cinta transportadora más, que al final de todo tendrá la tolva de descarga para depositar el mineral a la intemperie, como vemos en la foto de arriba. En el caso del reclaimer, el funcionamiento es el mismo. A ver, es inverso, pero la máquina en sí tiene los mismos componentes. La diferencia principal, como dije antes, es tener esa rueda con cangilones al extremo de la báscula, justamente para tomar la materia o el granel de las pilas que ya se habían armado. Esos cangilones la depositan en la báscula o en la cinta transportadora de la báscula del reclaimer y de ahí se depositan luego a la cinta transportadora de la planta, por así decirlo. Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Hay distintos modelos. Este que vemos acá en la imagen es el que estamos describiendo, es aquel que tiene lo que se llama rotary reclaimer, recupera el material de silos mediante este sistema circular. Eh, pero hay otros que podría, en este caso, es telescópica. Eh, Hay otros casos que son como pórticos, reclaimers que están puestos sobre pórticos y ese pórtico recorre a lo largo de la zona de carga del material y va recuperando la carga del mismo sistema, pero a través de un sistema fijo. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, ¿dónde vamos? Acá tenemos más imágenes de esto mismo. Fíjense cómo actúa, cómo recupera el material de donde está apilado para distintos procesos. Y acá tenemos un esquema del tripper. ¿Dudas, preguntas? Federico, ¿algún tema, algo más? No, bueno, en la final anterior también figuraba el transportador tubular que habíamos comentado antes. Ah, la tubular, es eh, verdad, sí. que bueno, básicamente recuerden que era la cinta transportadora con la banda de transporte, pero con ese formato de que la artesa, la estación que le da la configuración a la banda, a medida que avanzamos en el sentido hacia la zona de descarga, la artesa va ampliando su ángulo, o sea, va, en realidad, por así decirlo, va cerrándose, tomando esa forma circular, hasta que llega el momento en el que vemos ahí la imagen. Claro, eh, funcionaría algo así. Fíjense que, ¿se acuerdan cómo estaba el ¿Dónde está el dibujo otro? de la artesa? Que teníamos la artesa que estaba básicamente puesto en esta situación, que estos son los rodillos como están puestos, y la cinta transportadora que está básicamente apoyado sobre la artesa. Y esto se va moviendo en esta dirección, ¿cierto? Si esto yo lo dibujo, bueno, acá en esta imagen lo ven, debajo de esta cinta transportadora tienen que estar las artesas, que acá creo que se lo ve un poquito, si agrandamos un poco acá, esto no se llega a ver. Pero la cuestión es que las artesas luego, estos rodillos, van a estar después rodeando a la artesa y se va a configurar de esta manera. A ver si lo puedo llegar a dibujar. Esta artesa lo va a estar rodeando. Entonces la cinta va a terminar en una situación tubular así, ¿sí? Es decir, que la cinta transportadora se forma un tubo, que es como lo vemos acá. Lo pueden llegar a ver ahí. Acá están las artes, acá está. Ah, Esta. sí, sí, ahí Sí, los ahí están rodillos las superiores que artes. hacen que termina de hacer el cerramiento, Claro, terminan de el cerrar encierro, las dos partes.
Si lo pongo en rojo, capaz que se ve mejor. Sí, sí, se ve. ¿Mm? Y eso hace que rodee el material y evite que se caiga de esta manera se logra mayor inclinación del sistema, ¿sí? Bueno, como verán, yo estoy estrenando este sistema nuevo y me estoy acostumbrando. No sé si funciona. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, creo que Eh, sí, la otra filmina graficaba otros casos, pero son lo mismo. O sea, tenemos otros reclaimer, puede haber incluso una máquina que haga las dos funciones. Según cómo esté configurados, puede tener dos básculas o una única báscula donde se active la rueda de cangilones y en otro momento no, para ser apilador y recuperador al mismo tiempo o en la misma máquina. ujú. Eh, Después también tenemos otra vez la cinta tubular que vemos acá, o también incluso pueden ser conductos para la minería, que es la imagen, las dos imágenes que están arriba a la derecha. Eh, y además, en vez de usar una cinta tubular, se podría usar directamente ductos o conductos que movilizan al mineral a través de la fuerza de agua. O sea, se inyecta agua para hacer el arrastre del Del mineral material. del material por todo el recorrido. Y la imagen de abajo hace, como dijo José, es un tripper. En realidad está esquematizando cómo sería un funcionamiento de un reclaimer o una máquina que combina stack y reclaimer, que tiene el tripper que hace el desvío para tomar la carga de la cinta transportadora principal y llevarla a la máquina propiamente dicha, en el caso si fuese de la apilación, para después almacenarla en una pila a la intemperie, bueno, en este caso a la intemperie porque se tratan de máquinas de minería y la idea es apilar todos los minerales al aire libre. Bueno, algunos valores que podemos dar como para tener una idea de, de capacidades. Una capacidad típica de recuperación de los reclaimers va entre los 500 y los 15.000 toneladas por hora. Eh, Alcance o ancho de la pila aproximadamente entre 20 a 60 metros. Altura de trabajo normales, o sea, típicos, van hasta unos 25 metros de altura. Velocidad de traslación, o sea, velocidad en que se puede trasladar a lo largo de la pila, entre 50 a 30 metros por minuto. Esto es en modelos con riel. Bueno, accionamiento, ¿qué tipos de motores utilizan? Pueden utilizar motores eléctricos, motores hidráulicos, en algunos casos motores a explosión también. Eh, y como vemos acá, en este caso estamos hablando de extracción mediante cangilones, pero podrían ser mediante rascadores, tornillos o cuchillas móviles también. Bueno, no tenemos acá esas imágenes como para mostrarles, pero existen ese tipo de reclaimers también. Bueno, como todo elemento hoy en día automatizado, ya también cuentan con sistemas de PLC, que son los computadoras programables que le indica a través de un sistema centralizado cómo debe realizar la operación. Y también los sistemas SCADA, que son los que permiten generar los sensores para detectar fallas y temas para configurar temas de seguridad del sistema. Eh, Adicionalmente, algunos de estos sistemas hoy en día ya incluso cuentan con sistemas de control y sistemas de GPS para su posicionamiento. Imagínense que hoy la tecnología ha avanzado muchísimo en este sentido. Bueno, ¿dudas, preguntas? Pasamos a los sistemas neumáticos. Bueno, ustedes
por supuesto, tienen toda esta información compartida. Vamos a tratar de dar y explicar algunas cuestiones que son interesantes de ver, que por ahí no estaban en la información que tienen ustedes en el sistema compartido. Básicamente explicar cómo funciona y para qué sirven estos gráficos. ¿Qué es un transportador neumático? En definitiva, es un sistema que transporta también materiales sólidos a granel, como venimos hablando, siempre estamos hablando de polvos, pellets, sistemas de una cierta granulometría adecuada para este tipo de transportadores, y lo transporta a través de tuberías. ¿Y de qué manera? Usando una corriente de aire o algún gas específico como medio de propulsión. Así como Federico había hablado hace un ratito, que en estos tubos se mueven los materiales mediante, por ejemplo, utilizando agua, en los sistemas neumáticos se utiliza aire o algún tipo de gas. Existen básicamente dos tipos de transportadores neumáticos: los de presión positiva, que son por impulsión, o sea, por soplado, y los de presión negativa, que es por succión. O sea, el sistema funciona en forma inverso al de la de presión positiva. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si es de presión positiva, un transportador neumático por presión positiva cuenta con un soplador. Ahora, más adelante vamos a ver las imágenes, pero quería comentarles un poco cómo funciona este gráfico. Ahora lo vamos a ver. Es decir, que tiene un soplador, un compresor que introduce aire en una tubería a presión. Vamos a verlo de este lado. Bueno, hay distintos modelos, ¿no? Ahora vamos a analizar algunos de ellos. Pero en principio la idea es que hay un soplador, un compresor que introduce aire en una tubería a presión. Entonces, el material ¿cómo se inyecta? Se inyecta en ese flujo de aire a través de alguna tolva, un sistema de recuperación, y es empujado hasta el punto de descarga, ¿sí? De un punto al otro. Por ejemplo, acá tenemos el silo, ¿sí? En este punto, acá tenemos el silo y lo queremos transportar hasta el lugar donde se va a utilizar el material. Ahora en un ratito explicamos este circuito. Básicamente, sus características principales es que introduce aire a presión, aproximadamente entre 0,2 a 1 bar típicamente. El material, ¿cómo viaja? Viaja suspendido, suspendido en un flujo, puede ser denso o puede ser en un flujo suspendido totalmente. Estos sistemas pueden tener recorridos largos, incluso con muchas curvas. Aplicaciones típicas: transporte de harina, granos, cemento, polvos químicos. En los silos también se utilizan y están alimentados por tolvas desde zonas de carga. ¿Cuáles son sus ventajas para tener más información? Tienen una gran capacidad de carga, una gran capacidad de transporte, son bastante veloces, transportan distancias bastante largas y en algunos casos incluso hasta materiales pesados. Y tiene una gran ventaja que es fácil de integrar con válvulas dosificadoras, o sea, son muy precisos en cuanto a la dosificación del material. Una desventaja importante que tienen estos sistemas es que tienen un cierto riesgo de fuga si no están bien sellados. Por lo tanto, pierde eficiencia en esos casos. Y tienen bastante desgaste porque como tienen curvas y cierta velocidad, el material produce desgaste sobre el sistema en las zonas de curvas. Es donde más producen fallas. Pero bueno, volvamos a este gráfico, a ver si lo podemos explicar un poquito. Bueno, ¿qué muestra el gráfico? En este caso, por ejemplo, a ver,
donde dice material grueso. Fíjense que tiene una zona donde dice no flujo. A ver, ¿se ve bien ahí? Tenemos en el eje Y tenemos la caída de presión, está la relación delta P sobre L, y de este lado tenemos la velocidad con que circula el gas, ¿sí? La velocidad del gas. Y cada curva representa un valor que se llama carga másica de sólido. Esto es, esta curva, cada curva de esta representa lo que se llama carga másica de sólido, que se lo denomina WS. ¿Esto qué indica? Que cuanto más alta es la curva, más material se transporta. Ahora lo vamos a explicar un poquito. Hay una relación. La relación básicamente es, vamos a verlo, WS sobre MS sobre MG. ¿Qué es esto? A ver, perdón, vamos a escribirlo un poquito mejor porque si no... MS sobre MG. ¿Qué es MS? Es el flujo de sólidos. Esto representa los sólidos y esto representa básicamente el flujo de gas. Es la relación entre cuánto sólido tengo por volumen de gas. Es decir, cuántos kilogramos por segundo de sólido por kilogramos por segundo de flujo de gas. ¿Mm? Es decir, que WS mide cuánto kilogramo de material sólido se está transportando por cada kilogramo de aire o gas que circula en el sistema. Esa es la relación. ¿Y para qué se utiliza esto? Esta medida es clave para saber cuál es el rendimiento del transporte neumático. Es decir, que en función de este valor podemos saber cuánto es el rendimiento de nuestro sistema. A ver. En este sentido, si WS, la relación de WS es, por ejemplo, menor a 10, en este caso el flujo está diluido, o sea, poco material respecto del gas. Es decir que vamos a estar transportando velocidades de gas a alta presión, o sea, vamos a tener bastante gas, pero poco material circulando. Es decir, que estaríamos desaprovechando el sistema porque estaríamos consumiendo más energía para transportar poco material. Si el WS está entre los 15 y los 40, hablamos de que esto es una relación adimensional, ¿no? Entre 15 y 40, estamos frente a un flujo denso, por lo tanto, estamos transportando bastante material, podemos decir que el sistema es energéticamente más eficiente y es más adecuado para materiales gruesos y pesados, ¿sí? en esta relación. Ahora, si hablamos de un WS alto, mayor a 50, por ejemplo, todos estos son relativos, no son valores relativos. Estamos hablando de un flujo muy denso y además puede producir golpeteos o impulsos. O sea, hay mayor riesgo de que se bloquee y que no está... diríamos que en una relación de este tipo, el sistema ya podemos decir que está mal diseñado. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Para qué me sirve la relación WS? Justamente es para ayuda a elegir el régimen de transporte óptimo, es decir, saber si estoy en la fase, en qué fase estoy. Si estoy en la fase, fíjense que acá tengo fases, donde dice flujo denso estable, flujo inestable y flujo diluido. ¿Sí? Denso estable y flujo diluido son dos zonas de trabajo que ahora vamos a explicar qué significa.
Es decir, que el WS me va a estar ayudando a tomar una decisión de qué modo de trabajo quiero tener. Y esto afecta directamente la energía requerida y el desgaste y la estabilidad del sistema. Entonces, ¿qué significa la zona sea? Vamos a explicar un poquito qué es cada zona. Fíjense que acá tenemos que dice, la zona que dice la zona de no flujo. La zona de no flujo. Esta zona, ¿qué es lo que le está pasando a esta zona? Es una zona a muy baja velocidad del gas. Por lo tanto, el gas no tiene fuerza suficiente para mover el material. Es decir, que en esta zona se puede producir bloqueos. O sea, si yo permito que empiece a circular acá el material, lo más probable es que la fuerza del gas no me lo permita transportar y termina bloqueándose el sistema. Bien. Después tenemos la zona de flujo denso estable. Esta es la zona de flujo denso estable. ¿Qué significa eso? Es que en este caso aumenta la velocidad del gas, o sea que le estoy imprimiendo más velocidad al gas. ¿Qué sucede en este caso? El material se puede empezar a mover, o sea, la fuerza del gas es lo suficientemente fuerte como para mover el gas, pero para poner el material, pero se mueve en forma densa, o sea, a veces se forma, si esto es el tubo por donde va a circular, si bien la fuerza del gas es suficiente como para mover al material, el material va a estar moviéndose, pero no va a superar esta altura. Es que Va a estar decantado sobre el va a estar fondo. decantado sobre la superficie, esa es la palabra, estar yendo sobre la superficie del tubo. No hay suficiente fuerza como para que el material esté ocupando toda la superficie del tubo como si flotara en el tubo, ¿sí? Esa es un poco la idea de este punto. Me equivoqué de elemento. Ahí vamos. Bueno. Borramos, ahí está. Es decir, que el material en este caso se mueve en forma densa sobre un lecho continuo y que puede producirse incluso taponamientos en estos casos. Bueno, hay que tener si bien es una zona de trabajo estable, pues hay que tener cuidado con que se pueda taponar el sistema. Va a requerir mayores presiones para que el flujo sea adecuado para transportar en esa instancia. Claro. En la zona de flujo inestable, lo que está sucediendo en esta zona es una zona de transición entre el flujo denso y el flujo diluido que está más adelante, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? Que en este caso se aumenta la velocidad del gas, pero no es suficiente para mantener el material en suspensión continua. O sea que en este caso tampoco se está manteniendo el material en una suspensión continua. Y puede haber pulsaciones, oscilaciones, se pueden formar tapones y colapsando el tubo. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Puede haber riesgo de lo que se llaman golpes de ariete. Y estos golpes desgastan prematuramente el equipo y producen obstrucciones. Es decir, que esta zona es una zona de trabajo no recomendado. Bueno, el flujo diluido en la zona que estamos nombrando en esta parte, se me fue, en esta zona es la zona que se llama flujo diluido. Esa zona de flujo diluido, la velocidad del gas es más alta, el material logra estar en suspensión completa. Si vemos la imagen, creo que había una imagen por aquí, ven, esto es lo que decíamos hace un ratito. En la zona de flujo diluido estamos en esta condición, donde ya el material está suspendido totalmente, completamente. O sea que el flujo de aire lo mantiene suspendido.
es el régimen típico de un sistema de presión positiva en fase diluida, es lo que se llama fase diluida. Fase diluida. Bueno, fíjense que en esta zona, siempre hay que tener en cuenta la relación velocidad y caída de presión. A mayor velocidad, la presión va disminuyendo. Es decir, que aumenta la caída de presión debido a la mayor fricción del gas con las partículas suspendidas. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo contar? ¿Se entiende esto? Que esto es una condición de diseño, ¿no? Todo esto se utiliza para diseñar el sistema de acuerdo al régimen que yo necesito. Y esta consideración que estamos haciendo es para materiales gruesos. Ahora, para materiales finos, las curvas son distintas. En este caso no tenemos una zona inestable, ¿sí? Es más, aquí lo que tenemos es, las curvas tienen una forma más simple y más suave, no aparece claramente una zona de no flujo ni una zona de flujo inestable, porque eh, en este caso, al ser materiales finos, toda la curva muestra una caída de presión mínima a una cierta velocidad óptima del gas y luego aumentan. Ven que a la medida que va aumentando la velocidad del gas en el inicio, eh, la caída, la presión baja en relación a la velocidad del gas. Empieza a subir nuevamente, y esto es porque cuando la velocidad del gas aumenta, hay una mayor interacción con el material. Es decir, que el material, por supuesto, al aumentar el flujo y el producirse mayor rozamiento, la presión requerida aumenta también. Por el caso de material fino, hay, no hay tantos inconvenientes en cuanto a golpes, en cuanto a Claro, trabas, como si pudiera pasar con material grueso. Y además el material fino suele utilizarse la fase diluida, fluidización. Por eso tampoco hay no está marcada en las zonas como si pasaba con el material grueso. claro, entonces hay una mínima resistencia del material, una menor fricción entre partículas. eh, por lo tanto, es un sistema bastante más amigable, por decirlo de alguna manera. Entonces, si comparamos un sistema con otro, las curvas de WS, en el caso de materiales gruesos, tienen una zona que es inestable, una zona densa y una zona diluida. En cambio, cuando hablamos de materiales finos, las curvas de WS tienen un solo valle que es de mínima presión. Y había un gráfico acá muy interesante, en este punto, donde se puede ver en la zona de trabajo óptimo, ¿sí? El punto de operación óptima, que tiene que ver con la curva WS, donde se interseca con la curva característica del soplador. Es decir, que si se... Por supuesto, estos son caracterizaciones del fabricante, ¿no? Donde nos va a indicar dónde está el punto óptimo de trabajo. Bueno, estas curvas lo que nos muestran son las condiciones de diseño. El soplador ya está indicando, si no me equivoco, José, corregime, Ujú. también la influencia del generador, del equipo que genera el aire presurizado, comprimido, el Por eso, compresor o el ventilador industrial. claro, la curva del soplador, que son las características técnicas del equipo tanto de todo el sistema compresor con la potencia que pueda tener y hasta dónde puede dar. Esta curva que vemos acá es la caracterización de cada equipo soplador, con todas sus condiciones. Fíjense que en esta filmina, en el lado de esa curva, además de tener en cuenta las características propias de tamaño, de la densidad del grano,
también tenemos en cuenta lo que habíamos mencionado antes, las características secundarias, para saber qué material o qué características o qué condiciones debemos tener en cuenta para que el equipo del sistema neumático funcione correctamente y no haya alguna problemática de seguridad en el transporte. Claro. A ver, si hacemos comparaciones entre un sistema y otro, como decía hace un rato, eh, para poder adoptar un sistema respecto de otro, si estamos hablando de material grueso o material fino, eh, hay que analizar justamente qué características tienen de funcionamiento y cuál es el diseño adecuado para cada caso, ¿no? Dependiendo del tipo de material. Claramente, cuando hablamos de material grueso, el diseño que tendremos que realizar es teniendo en cuenta que, qué riesgos tiene este tipo de materiales. Son, por ejemplo, el tema de los golpes de ariete. Eh, si se opera en la zona inestable, hay que tener mucho cuidado cómo diseñar el sistema para no caer en esa zona de trabajo. Eh, en cambio, en el caso de material fino, debemos tener en cuenta las características básicamente del soplador y estas curvas que están dadas según el tipo de material. Fíjense las presiones de trabajo, en comparación uno con otro. Para una fase densa se puede llegar a 7 bar, presión que suele generarse justamente por un compresor. Para una fase fluida, las presiones son apenas superiores a la atmosférica y ahí entra el aire, un ventilador industrial. Por eso no Claro. hablamos de aire comprimido, sino de aire presurizado, porque va a depender de cuál es el equipo generador que le da o que le aporta esa mayor presión al aire. Y como Ujú. ven acá, también eh, para materiales más abrasivos, de mayor granulometría, o más duros, más densos, conviene tratar de hacer una fase densa, porque para el caso de una fase fluida habría que darle o una gran velocidad o una menor presión, cosa que sería algo, o una presión, va a requerir una presión de aire mayor justamente para hacer el arrastre del granel. Por eso, cuanto más denso el material o más abrasivo, es mejor trabajar más con fase densa, con mayores presiones. Y si los materiales son más finos, si no son tan abrasivos, si no son muy húmedos, ahí sí puede utilizarse una fase de fluidización. Bueno, por eso básicamente tiene que ver con el diseño dependiendo del requerimiento técnico que uno tenga, ¿no? Porque en definitiva, yo hablo desde el punto de vista de la experiencia, cuando uno va a adquirir un sistema de este tipo, lo que hace es especificar qué es lo que va a transportar. Y el fabricante se encarga básicamente del diseño, pero uno como proyectista o como responsable del proyecto tiene que conocer cuáles son las condiciones de diseño eh, que las tenemos acá, básicamente, ¿sí? Tamaño de partículas, densidad y forma de las partículas, fluidez del material y su permeabilidad, cuál es la abrasividad, si es compresible o no. Bueno, Si se también hay puede que tener compactar, claro. que quiere Eso, sí. compactar, claro. Eh, la toxicidad y la fragilidad del material que quiero mover. En algunos casos, fíjense que estos sistemas, aunque parezca mentira, en algunos sistemas hasta se utilizan para trasladar eh, pollos vivos a través de estos tubos, para que ustedes se den una idea. Por lo tanto, ahí habrá que tener en cuenta básicamente la fragilidad. Bueno, dureza, reactividad por cuestiones de corrosión, tendencia a segregarse, efectos electrostáticos, porque una chispa podría generar un incendio, por ejemplo. ¿Mm? Y todas las demás consideraciones que haya que tener para poder diseñar un sistema de este tipo.
Bueno, vayamos a ver. ¿Qué más? ¿Algo más que se te ocurra? Bueno, podemos mostrar algún esquema simplemente como para Vamos a mencionar. describir algunos de estos esquemas, si les parece, ¿sí? Y después Eh, mencionamos del otro, de vacío. Ujú. Ok. Bueno, estamos hablando de presión positiva, ¿no? En este sistema tenemos, este sistema transporta material a granel desde un silo hacia una tolva de recepción. ¿Y qué utiliza? Utiliza aire comprimido generado por un compresor. ¿Mm? A ver, vamos a agrandar un poco la imagen. Entonces, ¿cómo funciona esto? El sistema empuja el material usando el aire comprimido generado por ese compresor, eh, a diferencia de lo que es un sistema por succión, que es el de presión negativa. En este caso, el aire empuja el material. Es decir, que el aire empieza a fluir en la dirección en la que se va a mover el material. Si lo miramos acá, a ver, Ese aire, esa presión de aire comprimido abre la válvula porque ese silo está conectado a una esclusa, una válvula, que se abre por el efecto de esa presión. Eso hace, sí. y esa Yo apertura hace que el material vaya por eso desplazándose. quería un poco describir cada una de las cuestiones que tenemos acá, que tenemos el silo, el storage silo, que es el silo de almacenamiento, donde se contiene el material a transportar, y que incluye acá un sensor, ¿sí?, de nivel para controlar la cantidad de material disponible. Después acá habla de un high density feeder, ese es el alimentador de alta densidad, y este punto es donde se regula el ingreso del material a la que va a ser conducido en forma neumática, y se asegura una dosificación continua controlada, o sea que esto, además de liberar el material, lo libera en forma dosificada, ¿sí? Este, Luego tenemos lo que se llama el Air Saver Control, donde lo tenemos eso, que está acá. ¿Cuál es la función? Es una unidad de control que optimiza el uso del aire comprimido y aumenta la eficiencia energética del sistema. Es decir, que esto básicamente está controlando cuánto aire comprimido le estoy inyectando al sistema. Tenemos también el compresor de aire, que genera el aire a presión. Lo tenemos aquí, compresor de aire, y que esto suministra a través de este sistema. A través de este sistema acumula el aire y estabiliza el flujo. Bueno, todo este sistema. Lo que mostraste, José, sería el tanque de almacenamiento de Espera, aire. espera. Ah, perdón, no. Espera, vamos a borrarlo. Esto es el tanque de almacenamiento, que es el que regula, y el compresor lo tenemos acá. Ahí está, el compresor de aire. Bueno, todo este sistema, que es el que me da el flujo de aire comprimido para poder realizar el movimiento del material. Bueno, justo en la unidad siguiente se trata de manejo de fluidos y bueno, en su momento vamos a ver por qué es necesario ese tanque de almacenamiento para que la instalación de aire comprimido sea adecuada y sea eficiente a la hora de transportar el aire comprimido en este caso el consumidor sería este saver para regular el flujo que se le envía al silo para hacer el transporte. Claro. Bueno, siguiendo con esta línea, acá tenemos la línea de transporte, que es la tubería cerrada por donde viaja el material, que está impulsado por el aire. El aire y el material se mueven juntos en fase tanto densa como diluida, según sea el diseño, y donde se lo recibe en la tolva de recepción. La torba de recepción en esta zona, que es esto,
la tolva de recepción es el lugar donde se separa el material del aire. ¿Eh? Y esto incluye filtros de venteo para liberar el aire y mantener el material dentro, ¿no? Es decir, que en esta zona vamos a estar contando con un filtro y el aire se va a liberar de modo tal que el material cae por decantación sobre esa tolva, sobre esa tolva de recepción. Muy bien. Bueno, básicamente, explicado así, parece muy sencillo, ¿no? Pero tiene su complejidad y su, Ah, como dijimos antes, todas las consideraciones que hay que tener para su diseño. no dejan de ser esquemas que brinda un proveedor, incluso son esquemas, como dice, Claro, conceptos. Si ven estas imágenes, aparecen en la carpeta que les comento bien, en la unidad esta de manejo de fluidos, donde dice material de lectura obligatoria. Uno de los PDFs justamente contiene estas imágenes que ven acá con un poco más de detalle, con un poco más de explicación de para qué casos sirve cada uno de estos conceptos según la precisión que se utiliza, la velocidad, entre otros factores. correcto. Acá tenemos esta otra imagen, es similar también. Eh, Vamos a tener, en este caso, vamos a correr esto, la zona donde se hace el soplado. Claro, en vez de un compresor, en este caso sería un ventilador industrial. Un Le ventilador es. aporta presión, pero apenas por encima de la presión objetivo. Esto obviamente va a ser para el caso de un material fino, donde se le va a dar un transporte bien en forma diluida, donde el silo de almacenamiento, también con la esclusa rotativa, donde va cayendo el material dosificado, y el ventilador que le da una presión mínima, como habíamos dicho, de un bar aproximadamente, o un poco más tal vez, para poder vencer esta resistencia y llevar el material en forma diluida por la tubería de transporte. Es lo mismo que el anterior, ¿no? Tenemos, por un lado, fíjense que el sistema está empujando el material. El material acá va a estar cayendo por esta esclusa rotativa y, bueno, acá también tenemos el sensor y en esta zona lo que está sucediendo es que va a ingresar aire para que al caer el material, esto acá no se produzca un vacío, ¿sí? Acá no se puede producir un vacío, porque si se produce un vacío, el material deja de caer. Entonces, el aire que ingresa por acá, lo que se pone es un colector de polvo para que el aire que ingresa no esté contaminado y no contamine el silo de almacenamiento. Esto es como característica eh, interesante de contar, ¿no? Del mismo modo, de este lado, el aire que va a ir hacia el exterior cuenta con un filtro para que el material que pudiera quedar flotando en el aire no salga al exterior, de modo que todo el material quede dentro de este silo, de esta tolva de proceso. Y bueno, acá tenemos la válvula de dosificación para seguramente algún proceso que se pueda tener más adelante. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Muy bien. ¿Qué más tenemos para hoy, Federico? Pasamos ahora al concepto de los elementos. Acá hay otros conceptos, otros ejemplos de Acá utilización. está interesante de explicar esto, ¿eh? Este diagrama lo que está mostrando es un sistema industrial completo para la manipulación de materiales a granel en un caso que en este caso es un sistema de fundición. Eh, es decir, que más específicamente para el manejo de adherente de moldeo, como dice acá, adherente de moldeo.
Fíjense que, ¿qué significa adherente de molde? O sea, que está, este sistema lo que va a estar haciendo es una mezcla de productos. Pues vamos a ver aquí que tenemos en estos hilos distintos tipos de materiales. Esto es bentonita oeste, silo de bentonita sur, silo de carbón marino, silo de arcilla refractaria, y van a ver que acá, si hablamos del proceso, cómo arranca el proceso, un camión cisterna un camión cisterna es el que provee el material. Esta zona de descarga manual con mangueras que se conecta al camión. Estos sistemas cuentan con mangueras flexibles que se conecta al camión cisterna. El camión cisterna es que va a entregar los materiales tanto en polvos como en granos, como fuera el requerimiento, ¿no? Es decir, que según sea el caso, se van a llenar los distintos silos a través de estas tuberías de descarga. Los distintos silos, a su vez, van a estar conectados a esta tolva, a la tolva que tenemos aquí, que es esta tolva. Esa tolva es una tolva dosificadora, tolva pesadora, que mide la cantidad exacta de cada material antes de mezclar, ¿sí? Los deslizadores neumáticos que tenemos acá, que son en esta zona, eh, le van a estar dando una salida controlada del material desde los hilos, ¿sí? Estos son elementos de bastante precisión, dependiendo del tipo dependiendo del material que yo quiera liberar y la cantidad de material que yo quiera liberar sobre esta tolva pesadora. Una vez que yo tengo la mezcla adecuada, la mezcla que yo quiero obtener, todo el material pasa ¿cómo se llama esto? A la zona que es el mezclador neumático Blendcon, ¿sí? Básicamente esto es lo que hace es al realizar la mezcla del producto, ¿sí? Hace como una mezcla, una premezcla. Y luego pasa a la siguiente etapa, ¿sí? Todo por sistemas neumáticos, ¿no? Claro, ese pasaje es un sistema de presión densa, de fase densa, como vimos previamente. Bien. Y finalmente, todo este sistema pasa, todo el producto pasa a la zona de la premezcla de adherente, ¿sí? A este silo. Fíjense que dependiendo de dónde, en las distintas etapas, acá tenemos un mezclador de una cierta característica y acá tenemos otro mezclador de otras características distintas, que esto habrá que ver las características técnicas de cada uno de estos sistemas. El HDP 2000, más allá de la sigla, dice, es una premezcla de adherentes, se mezcla los materiales pesados previamente y prepara una mezcla de adherentes para fundición, ¿sí? Es decir, que la siguiente etapa va a ser la etapa de fundición. Fíjense que acá está utilizando un tornillo sin fin de caudal variable, ¿sí? ¿Qué más tenemos para comentar? Desde la tolva de premezcla, de nuevo pasamos al transportador neumático, que es en esta zona, que conduce el material mezclado hacia el sistema final de alimentación, ¿sí? Ahí el proceso lo que está marcando es cómo combinar o cómo poner en secuencia tres sistemas de, de presión de fase densa, ahí sí la sigla HDP, eh, cada uno con sus diferentes eh, formatos, bueno, no formatos, sino valores de presión y de Característica velocidad técnica. que indican cómo van para hacer el proceso paso a paso.
del transporte de toda esta mezcla que se está haciendo. Bueno, ¿me olvido de algo ahí en esa descripción? O a ver, Creo que no, José. Podemos pasar bueno, ¿qué a más? completar la expresión por vacío. Ahí tenemos un caso similar. La Eh, descripción por vacío. Bueno, en este claro, caso, no, pero eso, claro, sí. sí, 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 Dije mezclé los dos conceptos, sí. sí, sí, En este caso estamos hablando de, en vez de hacer presión positiva, estamos sí, haciendo presión presión negativa, negativa o succión. succión. Básicamente es eso. Bueno, a ver, es muy intuitivo también esta imagen, ¿no? Acá tenemos la bomba de vacío. Esta es la bomba de vacío, donde realizará la succión en esta área. Produce ahí la succión. Tenemos la tolva sobre vagón de tren. Imagínense que llega, estos son sistemas, grandes sistemas de grandes portes, ¿no? Donde directamente desde el tren se produce la conexión, mediante una conexión flexible a la tubería de transporte, y mediante una presión negativa, que es por succión, el material empieza a viajar por esta tubería. Eh, por, por decantación, cae el material sobre la tolva receptora y el aire que sale que está siendo succionado por la tubería de retorno de vacío, pasa por un filtro, ¿sí? Que impide que el material se escape hacia la zona de la bomba de vacío. De hecho, tiene un filtro primario y un filtro secundario que lo tenemos en esta zona. Una vez que el material cae por decantación, actúa la válvula neumática de entrada, y esta tolva intermedia que tenemos acá es simplemente para minimizar el impacto de la caída. Hay una tolva intermedia que minimiza el impacto de caída, que regula esa caída sobre el silo de almacenamiento. Acá por así decirlo, principal, la parte de vacío es justamente la tolva receptora que está en la parte superior. Es la diferencia de presión que hace desplazar al material, en vez de darle más presión al aire que empuja al material, yo le empujo aire a presión atmosférica común, como dice ahí en la boquilla de aspiración que está en el vagón del tren, pero la diferencia de presión la estoy logrando justamente al succionar, al quitarle presión a esa tolva que va a tener vacío. Por lo tanto, el material, el aire, va a desplazarse a la zona de menos presión. ¿Pero por qué motivo? Porque le estoy sacando presión a esa tolva de vacío. Eh, Sí, a ver, había para dar una idea un poquito de cómo funcionaba esto también, interesante ver esta boquilla de Bernoulli. O sea, lo que se utiliza acá es el principio de Bernoulli. No sé si lo conocen. Es interesante explicar esto, ¿no? Donde en este caso, por presión positiva, ¿no? Es distinto al que estábamos hablando hace un ratito. Si yo eh, meto aire a presión, este aire va a circular alrededor de esta boquilla. Acá tengo material. Va a circular en este sentido. Al circular el aire en este sentido, ¿qué produce acá? En esta zona se produce un vacío, y ese vacío es el que va a hacer que el material sea succionado, o sea, el material trata de ocupar ese vacío. Y el material que sube ocupa este vacío, y a partir de que toma contacto con el aire, a partir de ahí es el aire el que lo arrastra hacia arriba. el No sé si vacío se fui genera claro. por esa depresión Es claro, de la reducción de la succión, de la sección por ese tubo, por esa boquilla. claro. O sea que el aire básicamente es el mismo principio como funcionan los aviones, ¿no?
Este, entonces, esa fuerza del aire produce este vacío y ese vacío produce la succión del material. ¿Quedó claro? Por ahí ya lo conocían al sistema. Creo que lo decía la Femina anterior, pero acá también podemos diferenciar entre fase fluida y fase densa, según cuánto vacío, o sea, según cuánta succión, cuánta depresión se aplica. Ujú. Cuanto menos presión, o sea, perdón, cuanto más succión, más fluidizado puede ser justamente el transporte. Eh, ¿Cuál es la desventaja, entre comillas? Obviamente, sí. Cuanto más una bomba de vacío, aquel elemento que genera esa succión, obviamente va a incurrir en un mayor costo si hago una succión de más potencia, por así decirlo. Eh, pero me permite, más allá del costo de generar ese vacío, mm, tener o tener la posibilidad de trabajar con materiales más finos y a mayor velocidad en una forma más fluidizada, como hemos visto en el caso de presión fase diluida, similar, pero en este caso con un concepto inverso de quitar presión en vez de sumarle presión de quitarle presión a la tolva en vez de sumarle presión al aire que lo empuja. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, acá tienen otros esquemas, ustedes lo pueden analizar, está explicado. No sé si por la hora que es, si ustedes tienen alguna Mm, duda más, si quieren que veamos alguno de los casos en particular. Voy a ver el primero. ¿Cuál te gustaría Igual está ver? grabado, no el viernes, sino ¿El dos último? feminas más abajo. Eso. ¿Este querés? Bueno, dale. A ver, analicémoslo. Esto es un sistema para descarga de vagones por vacío con utilización de ambas fases, o sea, es una combinación de diluida y densa. ¿Dónde lo Bueno, tenemos? el primer sistema tiene la tolva de la primera recepción, que está conectada a la bomba de vacío. Esa es la que genera la succión para que desde el vagón del tren, simplemente inyectando aire atmosférico, ya se pueda desplazar el material hacia esa tolva. Luego los siguientes procesos para luego hacer las mezclas con otros materiales, las hace en este caso por sistemas de presión, con compresores, pero lo que muestra esta filmina y la anterior con otro caso, muestra cómo se pueden combinar diferentes conceptos, diferentes sistemas neumáticos que trabajan de forma diferenciada para armar todo un proceso. Creo que el anterior hablaba de cómo hacer el almacenamiento de negro de humo Ujú. por ejemplo, que es un refuerzo que se utiliza para reforzar caucho, por ejemplo. Y Sí, sí, el negro de humo eh, se utiliza mucho para materiales de tuberías, para materiales que van a estar expuestos a la acción del sol, por ejemplo, porque hace que el material el plástico resista más la degradación si está expuesto al sol. esa Bueno, es pero eso como la dato primera, adicional. perdón, José. Sí. El- la primera recepción, en realidad la primera y la segunda, por lo que veo, eh, tanto la tolva que recibe el material del vagón y el primer silo están, con lo que indica esta imagen, en el sistema HDB, que sería justamente de vacío de fase densa. O sea, en este caso, en ambas tolvas se está succionando aire justamente para generar ese vacío que permita el desplazamiento del material. En esta zona. Ah. Bueno, ¿dudas, preguntas están ahí, muchachos? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo?
chicos, chicas. Bueno, no sé, por mi parte, Federico, si vos querés aclarar alguna cosa más. Bueno, solo para comentar sobre los trabajos prácticos, los que me estuvieron entregando hoy están aprobados. Eh, los que faltan, recuerden que tienen hasta el viernes que viene inclusive para enviar las correcciones, toda la vez que quieran, o sea, las pueden enviar hoy, mañana, hasta el viernes que viene, así mantienen la chance de promoción. Eh, Sobre todo para la chance de promoción. Si se pasan del 7 de junio, igualmente recuerden que tienen que tener el trabajo práctico aprobado para poder rendir el parcial. Pero no son tantos errores, no, salvo algún por ahí, algún grupo que no aplicó correctamente el coeficiente de seguridad, el factor de sobrecarga en el caso. Recuerden primero los conceptos de si yo quiero seguridad, yo tengo que admitir menos de lo que mi material es capaz de resistir. Y si yo aplico sobrecarga, va a admitir más, o le admito más de lo que mi material puede resistir. Pero no quedan muchas cosas para corregir para los grupos, incluso para el que por ahí solamente tiene un ejercicio de manera correcta, tampoco había tantos errores, pero sí en algún caso sí había algún error, por así decirlo, eh, a tener en cuenta, traten de no repetirlo a la hora del parcial, como comenté el tema de los coeficientes de subida y sobrecarga, y también el tema de las fórmulas. Acuérdense, re- mm, en un caso vi que usaban el paso de cadena armada para indicar la distancia entre las piezas o para calcular la cantidad de piezas, cuando justamente el paso de carga es el que indica la distancia entre piezas. Así que bueno, que haya varios ejercicios permite que, bueno, si me equivoqué en un ejercicio, por ahí lo hice bien en el otro y bueno, tengo en cuenta el error tengo en cuenta mi error y lo que lo hice bien en otro ejercicio para poder repasarlo bien. Tenemos estas clases. Recuerden, como dije en el aviso, que en los cursos del martes, el martes pasado, el 27, se hizo una especie de repaso con el PDF que habíamos visto en su momento en Medrano, de la práctica. No vamos a llegar, no creo que lleguemos en este curso por las clases que faltan para el parcial y además una justo es feriado, que es el 20. Así que por favor, de requerirlos, traten de revisarlos, sobre todo como un repaso para el examen. Nada más por mi parte, José, no sé si quieres agregar algo más, no sé si algún alumno tiene alguna No, consulta, no. alguna pregunta. ¿Preguntas a alguien?